querido cardenal, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, muy querido Monseñor Oscar Álvarez, rector del seminario, muy queridos hermanos obispos, muy queridos hermanos sacerdotes, queridas hermanas religiosas, queridos seminaristas, queridos hermanos religiosos, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los aquí presentes, como también todos los que en distintos lugares, sin embargo, están unidos a nosotros participando de esta Eucaristía, gracias a los medios de comunicación. Estamos celebrando la Misa del Espíritu Santo, así le llamamos. Es una tradición que en el seminario iniciamos las labores del año invocando al Espíritu Santo. Y esto debe ser así, porque el Espíritu Santo es el principal patrono del seminario. El Espíritu Santo es el principal formador de los sacerdotes. Y el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, para todos, no solo para los seminaristas, sino que para todos los cristianos. El Espíritu Santo es quien nos mueve y posibilita actuar bien. Por eso debemos invocarlo continuamente. Y en un día como este, de inicio de labores, comienzo del año, con mayor razón. Ese es el motivo por el que estamos aquí, celebrando la Santa Misa, votiva al Espíritu Santo, en honor al Espíritu Santo. Quiero llamar la atención sobre la primera lectura que hemos escuchado del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Es la escena de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Todos conocemos esta escena, pero es siempre bueno meditarla. El Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa del Señor, que antes de subir al cielo había dicho a los apóstoles que les convenía que Él se fuera, porque yéndose les enviaría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a enseñar todo, les dijo. El Papa Juan Pablo II insistía en esta afirmación de que les va a enseñar todo. Es que en verdad el Espíritu Santo es el maestro y es el que da la fuerza y transforma a las personas. Los apóstoles estaban a la espera de del Espíritu Santo, como el Señor les había indicado. Estaban encerrados, estaban temerosos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, en forma de llamas de fuego, los transformó. Ya no tuvieron miedo, los llenó de sabiduría, les dio ánimo para que fueran los testigos del Señor. Y aquí es donde nace propiamente la iglesia, con este espíritu
que no es sino el Espíritu de Dios. Y entonces, como es la gran fiesta de Pentecostés que se celebraba y se sigue celebrando 50 días después de la Pascua, de ahí su nombre, Pentecostés. Y habían muchos judíos en tiempos de Jesús que vivían fuera del territorio de Palestina, de la tierra prometida. Y como es natural, cuando las personas llegan a otros lugares, se inculturizan, aprenden las costumbres, las lenguas, e incluso olvidan la suya propia. Ya las personas que nacen en aquellas ciudades ya no conocen la lengua del país del que son originarios sus padres o sus abuelos. Este era el fenómeno. Y entonces los apóstoles comenzaron a predicar a la multitud que había venido de distintas partes para la fiesta de la Pascua y se quedaban todavía para Pentecostés. Y se da el fenómeno tan conocido del don de lenguas, que los apóstoles hablan y les entienden todos en su propia lengua. Y se quedan maravillados, atónitos, llenos de admiración, se preguntaban los ahí presentes: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestra lengua nativa? Los oímos hablar en nuestra lengua nativa. Entre nosotros hay medos, partos, elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, otros judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. O sea, habían de todas partes. Y cada uno le escuchaba en su propia lengua la predicación que los apóstoles hacían sobre Cristo Jesús. ¿Cómo es posible? Dice, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Mucho se ha hablado de ese don de lengua de los apóstoles, que ciertamente es un don del Espíritu Santo. Darse a entender. Tenían esa virtud. Predicaban y todos entendían en su propia lengua. Eso es verdad. Pero yo quiero invitarles, amadísimos hermanos, a reflexionar sobre el otro aspecto. Y es ya no en los apóstoles que tenían ese don ciertamente, el don de lenguas. Pero también conviene que meditemos, que reflexionemos en cuanto a los que estaban escuchando, que eran capaces de oír en su propia lengua las maravillas de Dios, lo que los apóstoles hablaban de Cristo. Eso significa que el Espíritu Santo también estaba en los que escuchaban y les daba la capacidad de entender, de escuchar y de maravillarse. Y por eso se convierten por miles, pidiendo a los apóstoles que les den el bautismo. Ese es el Espíritu Santo. Esa es su acción en la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Nos da la capacidad de escuchar
y de conocer al Señor. Conviene entonces que al inicio del año invoquemos al Espíritu Santo para que nos dé precisamente esa capacidad, esa apertura de la mente y del corazón para escuchar su voz, para conocer a Cristo, para profundizar el mensaje del Señor y practicarlo. El Espíritu Santo, ya dijimos, es el alma de la iglesia y unifica a la iglesia. Hemos escuchado en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, cuando el apóstol nos enseña que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo, para decirnos que el Espíritu Santo es el que nos posibilita para la oración, para la meditación y también para la acción apostólica. Dice que hay diferentes dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Y más adelante va a decir que en cada uno, en cada miembro de la comunidad se manifiesta el Espíritu Santo para el bien de todos. Y pone un ejemplo maravilloso. Que solamente lo encontramos en él, en San Pablo, explicando este misterio en la iglesia. Dice el apóstol que así como el cuerpo humano es uno, pero tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo en la iglesia, porque todos nosotros, todos, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. O sea, el Espíritu Santo ha obrado en nosotros un milagro. El milagro de ser el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Pero nosotros también somos Cristo, porque todos somos sus miembros y formamos un solo cuerpo, el cuerpo de la iglesia. ¿De dónde sacó San Pablo esta enseñanza maravillosa y única, como hemos dicho, en la Sagrada Escritura? Fue cuando él se convirtió, sin duda alguna, cuando persiguiendo a los cristianos, no a Cristo podríamos decir, porque él no conoció a Cristo. Cristo ya había muerto, había resucitado, había subido al cielo, ya había venido el Espíritu Santo, cuando él toma la decisión de acabar con los cristianos. Es un doctor de la ley, fariseo, celoso de la ley de Moisés, que se va a encarnizar contra los cristianos porque ve en ellos una infidelidad a la ley. Y por eso va persiguiéndolos, esta vez camino a Damasco, y el Señor le sale al paso
y hay una gran luz que lo deja ciego. Cae al suelo Pablo y oye la voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él, aún así, tirado por el suelo, no está vencido. Y contesta: Señor, ¿quién eres? Y entonces Jesús le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y es entonces cuando el apóstol cambia, se convierte y le va a contestar: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le va a cambiar la mente y el corazón, le va a cambiar la vida, su actividad. De ser persecutor, se convertirá en servidor de los cristianos. Es la misión que el Señor le da, que vaya siempre a Damasco, pero para servir a los cristianos. Esta experiencia, que no es sino el don del Espíritu Santo para este hombre, que lo llenó de luz, que lo dejó ciego de sus ojos, pero iluminó toda su vida. Esta experiencia le hizo conocer a Cristo y este misterio, que Cristo está vivo y que cuando persigue a la iglesia, persigue a Cristo vivo, porque cada uno de los cristianos es miembro de Cristo, que es un solo cuerpo, que es la iglesia, y que Cristo es la iglesia, y que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo resucitado. Esto es maravilloso. Esto cambia la vida de Pablo. Va a ser el apóstol, el servidor de Cristo y de la iglesia, incansable hasta dar su vida en esta misión. Qué gran enseñanza es esta. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Esto es lo que han hecho nuestros hermanos, mártires y santos, ser fieles a Dios en su servicio, descubriéndolo presente en la iglesia, en cada uno de los miembros de la iglesia y sirviéndoles. Esto es lo que hicieron nuestros mártires, Padre Rutilio, Padre Come, Manuel, Nelson y muchos más. Hoy precisamente estamos iniciando el proceso de 47 nuevos mártires, que primero Dios pronto les veremos en los altares, en su proceso de canonización que hoy iniciamos. Quiere el Señor que avance y que pronto sean beatificados y más tarde canonizados. Pero todo esto a nosotros nos compromete a vivir según el Espíritu, de forma auténtica, llevando adelante el Evangelio, poniéndolo en práctica de manera radical, como hicieron los apóstoles. Por eso se nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, que nos habla constantemente, nos va guiando, nos hace ser mejores cada día. Debemos ser de verdad devotos del Espíritu Santo para invocarlo constantemente, pero también fieles a Él para obedecer su voz que nos habla continuamente. No quiero ser demasiado largo, pero quiero terminar con otro pasaje de la Sagrada Escritura. Quiero citar otro pasaje, siempre de San Pablo, pero escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 5 de los Gálatas, de la carta a los Gálatas, encontramos aquella recomendación que hace San Pablo a los cristianos de Galacia que son recién convertidos.
para que no vivan ya según el espíritu de la carne, sino según el Espíritu de Dios que han recibido en el bautismo. Y les enumera 9 frutos del Espíritu, porque dice que los que viven según la carne cometen el pecado, y hace una lista de pecados. Y les previene que ellos ya no tienen que vivir de esta manera, sino al contrario, el que es de Dios, el que ha sido bautizado, vive según el Espíritu y sus frutos son estos, y enumera 9 frutos del Espíritu Santo. Yo quiero fijar la mirada solo en uno. Uno de estos 9 frutos es la benignidad. Benignidad es una palabra compuesta de latín, de 2 palabras latinas, bonum y genere. Benigno, propiamente hablando y etimológicamente hablando, es aquel que es bueno por naturaleza. Bonum, bien, y genere, por generación, por naturaleza. Y bueno por naturaleza significa que es bueno siempre, bueno siempre. Así debe ser el cristiano. No que a veces hace el bien y a veces hace el mal. Eso es propio de la naturaleza humana, hacer el bien a los que nos hacen el bien y hacer el mal a los que nos hacen el mal. ¿Qué de nuevo hay en eso? Lo hacen los paganos, dice Cristo. Cristo nos manda a hacer el bien incluso a nuestros enemigos. O sea, hacer el bien siempre. Es muy difícil, porque es contra nuestra propia naturaleza humana. Sí, pero esta es la naturaleza cristiana. Esta es la vida sobrenatural. Esta es la vida en Cristo. Y solo puede vivir así quien tiene el Espíritu de Dios. Entonces, alcanza un nivel de bondad para hacer el bien siempre, incluyendo a los enemigos, a todos. Como cuando un arbolito de fruta es de una especie, vamos a poner el ejemplo de naranjas. En el patio de la casa hay un palito de naranjas dulces, de azucarón. Ya sabemos que las naranjas son siempre dulces, las de este arbolito. Ni por casualidad se nos viene a la imaginación que en aquellas naranjas que hemos cortado este día hay 1 o 2 que son agrias. No puede ser. No puede ser, porque ese árbol es por naturaleza de naranjas dulces. Todas son dulces, siempre son dulces. Pues así también el cristiano que vive según el Espíritu da frutos del Espíritu y siempre hace el bien. En eso se caracteriza, que siempre hace el bien. Ojalá nosotros, amadísimos, en el seminario fuéramos así, personas de bien. Y el día de mañana en el sacerdocio, por supuesto, el sacerdocio es para eso, para hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nos ha dado su Santo Espíritu. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, siempre. Bendito sea Dios.